Amados hermanos, yo quisiera hacerles un poquito más emocionante mis mensajes, pero resulta que si entro más en la emoción, dejo algunos puntos importantes de paso y no les dejo a ustedes la enseñanza con la cual ustedes pueden enfrentar la vida diaria, la vida de problemas, la vida de tentaciones, la vida de luchas. Es interesante la palabra de Dios por cuanto ella es la que nos da la fuerza. Y si usted hoy pone toda su atención a la palabra de Dios y busca entender a Dios en el mensaje que trae para su vida, Dios va a hacer grandes cosas en cada uno de ustedes. Porque ustedes, como les decía yo hace un momento, al igual que yo y todos, pasamos por grandes tribulaciones, grandes necesidades. Y cuando nosotros estamos pasando por situaciones, siempre tendremos que actuar. Siempre tendremos que reaccionar. Y la pregunta es, ¿lo hace bien? ¿Lo hará mal? ¿Cómo reaccionará? ¿Cómo actuará en el momento de la tentación, en el momento de la lucha, en el momento de la tribulación por la cual usted vaya a estar pasando? Apocalipsis es un libro precioso que le da a cada uno de nosotros enseñanza práctica, trae teología práctica a la vida. Es interesante siempre para nosotros el pretender ir a Apocalipsis buscando escatología. Es interesante para nosotros ir a Apocalipsis buscando profecía, para saber quién es el sultano de tal, quién es la nación aquella. Y dejamos de lado totalmente la doctrina, la enseñanza que Apocalipsis trae a cada uno de nosotros muchas veces. En Apocalipsis capítulo 16, el cual estamos analizando el día de hoy, y el tema de el título que estamos llevando a cabo en nuestro tema es la sexta copa de la ira de Dios. Dentro del tema de las 7 copas de la ira de Dios. Las copas, como hemos estado analizando en otros temas anteriores, y usted le ha puesto atención a lo que ha estado oyendo, ha visto que son la consecuencia de un justo castigo sobre el anticristo, sobre la bestia y además sobre el falso profeta o el dragón, Satanás. Las 7 copas ahora son aquellos juicios ahora ya con la sentencia. Y además usted va encontrando que en estas 7 copas se encuentra toda la frustración de Satanás, del falso profeta, del anticristo, porque todo lo que ellos han planeado y de la manera que han engañado a la humanidad, haciéndola contraria a la voluntad de Dios, pretendiendo que sí pueden poner un reino diferente en esta tierra, diferente al que Dios ha establecido, y del cual hoy las personas se han aprovechado para decir que Dios no existe y que es mentira, por su paciencia que Dios ha mostrado, por la misericordia que Dios ha mostrado en la humanidad. Porque haciendo lo peor que puede hacer el ser humano, Dios en su misericordia sigue perdonando. Vienen los profetas de Dios, hablan directamente de la voluntad de Dios, y las personas vienen y los matan. No quieren oír lo que Dios les dice porque es contrario a sus actos, contrario a la forma y estilo de vivir que la persona desea hacer. Yo quiero hacer esto de mi vida y lo voy a lograr. Y sí lo puede lograr sobre quien sea, y robándole a quien sea, matando a quien sea, destruyendo a quien sea. Y vienen los profetas y le dicen: ay, esta no es la manera que tú tienes que vivir. Y ellos los matan. Viene Cristo Jesús haciendo milagros, trayendo sanidades, ayudando siempre al más desválido, comiendo con los ricos,
con los grandes, con los poderosos. En otras palabras, no haciendo diferencia entre uno ni en otro. Comía con los pobres, comía con los desamparados, comía con los que estaban ricos y tenían ciertas influencias en las ciudades. Pero vinieron los que no estaban de acuerdo con el estilo de vida honesto de vivir de Dios y lo mataron. Lo mataron. El pecado que Satanás trae al mundo, un pecado de desobediencia, igual que el anticristo, igual que el falso profeta, ha seducido con engaño a la humanidad, porque la humanidad ha sido llevada a la muerte, a la destrucción, a la idolatría, y en las 7 plagas reciben esta sentencia. En estos 7 copas de la ira reciben la sentencia de Dios, porque año tras año, siglo tras siglo, la humanidad continúa enfrascada en no ver en serio, no tomar en serio la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cómo está usted tomando la palabra de Dios? ¿Cómo tomamos la palabra de Dios? ¿De verdad la tomamos en serio? ¿De verdad creemos que el pecado nunca permanecerá oculto? ¿En verdad creemos que el pecado siempre es visto por Dios? ¿En verdad creemos que el pecado, siendo pecado, por más que nosotros digamos, pero no es tan malo, no le hago mal a nadie? ¿Qué mal hago con mi idolatría? No hago mal a nadie. ¿Qué mal hago con mi fornicación? No le hago mal a nadie. ¿Qué mal hago yo con homosexualidad, con lesbianismo? No le hago mal a nadie. ¿Qué mal hago yo con mis borracheras si no le hago mal a nadie? Es mi dinero, es mi cuerpo. No me robé la cerveza, ni el vino, ni el licor, nada. Yo lo compré. No le hago mal a nadie. Me encierro aquí solito y nadie me ve, a nadie molesto. No le hago mal a nadie. Podemos decir muchas cosas, pero sin embargo, cuando nosotros reconocemos que toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado y tomamos muy en serio la palabra de Dios, entonces nosotros vivimos una vida para Dios, una vida honesta, una vida que de verdad no le haga mal a nadie. Amén. ¿De verdad creen todas estas personas que acabo de mencionar yo anteriormente, con todos estos actos que acabo de mencionar anteriormente, que no le hacen mal a nadie? ¿De verdad no le hacemos mal a nadie? ¿De verdad creemos que no afectamos a los que viven con nosotros? ¿A nuestros hijos? ¿De verdad no afectamos a los que tanto amamos? Es interesante analizar estas cosas. Y si la persona insiste en decir que no afecta a nadie, bueno, adelante, no afecta a nadie. No vamos a tener controversia por esto. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, veamos qué cosas son las que Dios nos evita para evitarlas nosotros. Satanás trae, juntamente con el anticristo y con el falso profeta, tantas cosas que engañan a las personas que solamente han encontrado la muerte y la seguirán encontrando. Pero encontramos que aún así Dios muestra en su libro de Apocalipsis capítulo 16 verso 12 y los versos anteriores y subsiguientes, que la justicia del juicio de Dios está presente, que las personas no se arrepienten de sus maldades y blasfeman el nombre de Dios. No importa qué haya Dios hecho como juicio, qué castigo haya traído Dios, las personas solamente
miran las cosas malas que les están pasando y no reaccionan a su modo de vivir. En otras palabras, cuando se vuelven a Dios, no lo ven como el juez justo y dicen, bueno, realmente me equivoqué, merecidamente estoy siendo castigado. No, vamos a ver que Dios nos muestra que las personas, en lugar de analizar el porqué de las cosas que están aconteciendo en su vida, se regresan furiosos hacia Dios y blasfeman su nombre. De la quinta copa pasamos hoy a la sexta y vamos a ver que es una sentencia derramada. La sexta copa de la ira de Dios la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 12, que dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia. ¿A quién se le reconoce como la bestia? Al anticristo. Y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Alguien por ahí va a decir, uy, ya no voy a querer agarrar ranas. No, no se confunda. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Como consecuencia de la sexta copa, Dios enseña su control sobre la naturaleza, el poder de Satanás para continuar engañando a las personas, y también, como tercero, menciona el gran día de la venganza de Jehová. 3 cosas que deberían llamarnos la atención a todos los que leemos Apocalipsis, pero que muchas veces nosotros, en lugar de atender estas cosas que Dios nos enseña en el Apocalipsis, nos interesa mucho más saber un poquito más sobre ese gran día, sobre esas ranas, y nos interesa mucho más también saber un poquito más sobre ese Armagedón. ¿Dónde es? ¿Qué va a pasar? Sin embargo, la intención de Dios es preparar a su pueblo para que aprenda su pueblo a estar siempre velando. Amén. Siempre preparado. La palabra de Dios invita siempre a los hijos de Dios a que estemos preparados. No a mantenernos nosotros como ya lo logré, ya me bauticé, ya voy a la iglesia, ya me sé tantos textos, tantos versículos, ya estoy listo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos mantenernos todo el tiempo despiertos. La palabra despiertos nos lleva a mantenernos vigilantes de nuestro modo de vivir, de nuestro modo de actuar todos los días. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, hermanos. Estamos en el mundo. Estamos en un lugar donde la suciedad es exaltada, donde lo puerco es exaltado. Se le pone en un lugar honorífico, porque las personas poderosas pueden ser sucias para hablar, sucias para actuar, sucias con su mal pensamiento, pero son adoradas. Son muy importantes, no dejan de ser importantes, no son vulgares, son personas mal habladas y como usted quiera, y son vulgares, pero no los ven como tales, porque son poderosos. Porque es sutano, porque es sutana de tal. Puede decir, puede hablar, puede pensar, puede actuar como quiera. Se ha ganado el derecho. Es importante para nosotros mirar, amados hermanos, que el día de la venganza vendrá. Pero es importante para nosotros aprender a vivir una vida que bendiga
y glorifique al Dios que nos creó y que valga la pena ese trabajo de Dios en nuestras vidas. ¿Dicen amén? Miren, hermanos, nosotros tenemos aquí en nuestro hogar a 2 hijos de nuestro hermano, el más menor de nosotros, y todos los días mi cuñada está llame y llame y llame y llame. ¿Por qué no lo hacía antes? Yo me pregunto. ¿No me extrañaba antes o qué? No nos extrañaba. ¿Por qué ahora está llamando todos los días? Usted, mamá, lo entiende, porque aquí están sus 2 hijos. Amados hermanos, ¿pudiera usted comprender el amor de Dios? ¿Pudiéramos comprender la misericordia de Dios para no destruirnos? Este mundo se puede estar despedazando, este mundo blasfemando contra Dios, ignorándolo, diciendo: ya me enfadaste tanto oírte. Pero ¿sabe algo importante? Es que Dios nos creó. Dios creó todas las cosas. Usted es una criatura de Dios. Y si hay algo que a quien le importe, es a Dios. Es a Dios, hermanos. Mire, todo lo que usted haga le gusta. Si usted se pone a arreglar su patio y empieza a arreglar su tierra ahí, que le quedó chueco, que no le quedó bien cuadrado, que le quedó como le quedó, pero usted lo hizo. Después de que sembró esas flores, después de que hizo lo que hizo, se sienta un ratito ahí enfrente. Bueno, por lo menos es lo que yo hago. Y lo disfruto mirándolo. Nomás con la vista ya fue mi pago ya. Todo el esfuerzo, todo es mi trabajo. Cuando otro lo hizo otro, lo pagué, lo hizo muy bonito, quedó muy bien, lo miro y me da gusto por lo que pagué, que valió la pena. Y si no, me pongo de verdad a decir: tanto que pagué para lo que quedó. Pero lo que yo hago, esté bien, feo, bonito, cuadrado, descuadrado, alineado, fuera de contexto, todos los colores y como usted quiera, por el esfuerzo hecho por mi persona, me da gusto aquello y me complace poder ver y puedo corregirlo. Amados hermanos, Dios te creó. Dice la palabra de Dios: desde el vientre de tu madre, Dios ya conocía cada parte de tu cuerpo. Es que no hay accidentes, hay incomprensión de las cosas. Hay incomprensión del mundo en que vivimos, de las cosas que suceden en nuestro alrededor. Porque le llamamos normal a cosas que son más comunes y anormales a las cosas que son menos comunes. Pero mis amados hermanos, Dios tiene un plan. Dios sabe por qué hace las cosas. Amén. Y a nadie le dolemos más que a Dios. Por eso Satanás, con mucha desfachatez, entra en nuestras mentes a través de filosofías, a través de pensamientos, y empieza a destruir todas aquellas hermosas cosas con las cuales Dios nos creó. Y empieza a subajar a los demás, y empieza a meter pensamientos que destruyen la vida y menosprecian la vida de otros, a las mujeres, a los niños, a los más desválidos, a los incapacitados físicamente o que no tienen las habilidades mentales que pueden tener otras personas. Es un tonto,
ya le quité tanto dinero, y él se siente bien vivo porque defraudó, abusó de su conocimiento sobre aquella persona que no tiene el conocimiento necesario. No es eso lo que Dios nos dejó. Y cuando nosotros vamos a este sexto sello, es precisamente el juicio que Dios hace sobre todas estas cosas que Satanás, el falso profeta y la bestia, el anticristo, hará con la humanidad. Lo primero que Dios menciona en esta sexta copa es el gran río Éufrates. Y menciona que este gran río, hermanos, que cruza casi todo ese continente de una punta a la otra, desde el norte de Siria, más arriba de Turquía, por aquella parte noroeste, todo hasta acá, casi abajo, llega ya para lo que es Arabia, lo que es el Golfo Pérsico. Un gran río. Por eso dice la escritura, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El río Éufrates siempre fue un obstáculo a vencer en el camino de los conquistadores. Los conquistadores siempre trataron de parte del oriente, o vinieron de parte del oriente, vinieron de parte del sur, venían de parte del sur, venían del norte. ¿Hacia dónde? ¿Hacia tierras de quién? ¿A conquistar a qué lugar? Canaán. Ese es el lugarcito que le llaman el cuerno de la abundancia, o conocido. Siempre fue el Éufrates un muro natural a tener que vencerlo. No era nada más pasar por ese río, es un gran río. Dice la palabra de Dios que en esos tiempos, cuando sea derramada esa copa, ese río será secado. ¿Es la primera vez que Dios hará algo similar? No, de ninguna manera. Nosotros recordamos el Mar Rojo, cuando Dios tuvo que abrirlo para que pasara el pueblo de Israel en seco. Nosotros recordamos el río Jordán, que Dios tuvo que detener el agua y se secó, y pasó el pueblo de Dios en seco al otro lado para entrar a Canaán. No será algo nuevo que Dios hará, pero sin embargo tendrá un motivo, tendrá una razón para hacerlo. Dios actuó en el pasado y seguirá actuando en el presente, y seguirá actuando en el futuro. Ahora será para castigar y terminar con un reino bestial. ¿Por qué bestial? Cuando hablamos de la bestia, o cuando la Biblia menciona al falso profeta como una bestia, cuando menciona al anticristo como una bestia, ¿por qué lo menciona como una bestia? Porque menciona, al decir bestia, utiliza el simbolismo del cual nosotros podemos comprender que es como si fuera un animal bruto, un animal que no tiene ni mamá, ni papá, ni hijos, ni nada, no le importa nada, se va sobre lo que sea, destruye. Es una bestia. El anticristo actuará de esa manera, siempre haciendo o pretendiendo que las personas lo amen, lo vean como la respuesta. Así como nosotros vemos a Dios, así como nosotros vemos a Cristo Jesús, la única respuesta. Amén. Para nosotros no existe nada más importante que Cristo, Dios, Espíritu Santo. Cristo Jesús, la respuesta a nuestras vidas, Salvador nuestro. Esta bestia va a pretender lo mismo con la humanidad, que la humanidad lo vea como la única respuesta, y ¿sabe qué? Lo va a lograr. Pero su forma de actuar, ya que tiene el poder, será así, como una bestia, un animal salvaje, que no tiene respeto por la vida de nadie, ni por los intereses de nadie, solamente los suyos. Una vez más, Juan hace hincapié en la imitación de Satanás
de todas aquellas cosas que Dios ha presentado durante la historia, o de las maneras como Dios se ha presentado durante la historia en la humanidad. Juan recibe de parte de Dios este mensaje que es importante para usted. Porque no nada más es cosa de decir, oh, este es un milagro, o esto es algo parecido a lo que conocemos de Dios, por lo tanto es de Dios. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Oh, esta es una iglesia. El hombre que está ahí tiene una Biblia o abre una Biblia. Esto seguramente es de Dios. ¿Será de Dios? No necesariamente. Porque yo estoy viendo hoy en día un televisor en el cual un hombre que le lee el futuro, que le dice quién le hizo un mal, quién le hizo un daño, y que usted le va a hacer esto y que el otro, y que vaya para acá y que yo le voy a dar y venga, y que hasta hermano le dice, abre una Biblia y le lee un verso. Y usted va a decir, oh, esto es de Dios porque está leyendo la Biblia. El libro de Apocalipsis hace un incisivamente remarca la necesidad que usted esté, pero bien informado, de que usted no puede depender de los milagros para creer en Dios. Amén. Porque la bestia y el falso profeta van a inundar este mundo de milagros. La ciencia no tendrá cómo refutarlos. ¿Quieren ver para creer? Bueno, ahí está. Y el diablo va a hacer ese gusto de que las gentes puedan ver tantas cosas y van a decir, no, pues esto es milagro. Entonces, si es milagro, este hombre o este ser es sumamente poderoso. Y a ese lo vamos a seguir. Un imitador. Porque Dios, para poder mostrarse a su pueblo, a las gentes, Cristo Jesús, para mostrarse a las gentes, a su pueblo, hizo milagros. Es más, cuando mandó a su iglesia, le dio autoridad de sanar enfermos, echar fuera demonios. Amén. Le dio autoridad para hacer milagros. La iglesia tiene la autoridad. Satanás vendrá y hará uso de esa actividad de milagros. Y si las personas no están conscientes de lo que hoy Dios está enseñando en su libro de Apocalipsis, las personas se irán cayendo, como hoy lo siguen haciendo, aún teniendo una Biblia en sus manos, yendo a la iglesia, y siguen cayendo en la fantasía y en el error de los milagros. No se confunda, yo no estoy diciendo que los milagros de Dios no existen, ¿ok? Ya leímos ese tema, vaya al internet, ahí está grabado, de que Dios dice en su palabra que si un profeta, hablando sobre los profetas, que dicen que acontece algo, pero que no acontece, si no llega a acontecer, dice el tal sea profeta falso. Amén. Pero también dice la palabra de Dios en otro verso que si el profeta dice que va a acontecer algo y de verdad sí acontece, pero que su guianza de esa profecía y sus enseñanzas de ese profeta son para desviar al pueblo a dioses que no es Dios, a actividades que no son ordenadas por Dios, dice que el tal es un mentiroso y que no se le siga. Amén. Entonces, sí creemos en los milagros de Dios, pero no seguimos los milagros para guiarnos a Dios. Diferencia. Hay diferencia. Y las personas, cuando siguen los milagros para seguir a Dios, tienen problemas. Tienen problemas porque los milagros mentirosos también han existido todo el tiempo. Juan hace hincapié en esas imitaciones de Satanás,
Y esto es importante cuando usted lea el libro de Apocalipsis. No nada más piense en escatología y piense en la teología de aquellas cosas que usted quiere saber o que le llaman la atención. Hay una doctrina, hay un estilo de vida, una teología práctica, una teología para que usted pueda mantenerse sano en su vida espiritual. Juan menciona una trinidad maligna. Nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Juan dice, dragón, bestia, falso profeta. Amén. 3 también. ¿Acaso no podría solamente el puro dragón, que es otra manera de expresar Satanás, no podría él solo hacerlo? No, tiene que hacerlo en la misma manera como conocemos la presencia de Dios, el desarrollo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, él tiene que hacerlo también en 3 personas. Dice la palabra de Dios: y vi salir de la boca del dragón, el verso 13, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, hace hincapié, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Sale espíritu inmundo, un espíritu engañador. Dice la palabra de Dios que salen con el único fin y el propósito de hacer señales, y van a los reyes de la tierra de todo el mundo. ¿Qué son señales? Son prodigios, son muestras, son milagros, para convencer a quienes, a los poderosos, a los que arrastran a las gentes. Por eso cuando una persona tiene mucho poder, tiene mucha influencia, claro que arrastra a la gente. Usted puede decir algo muy importante, bien sesudo, correctamente puede decirlo, pero nadie le hace caso. A nadie le importa lo que usted dijo. Pero no lo diga sutano de tal, porque entonces todo mundo lo va a repetir. A todo mundo le va a importar. Esos 3 espíritus inmundos van a hacer grandes milagros, grandes señales a los reyes, para convencerlos de que con Dios o sea, más bien de que a Dios se le puede atacar, se le puede ganar. El engaño siempre ha sido el arma de Satanás. Imita la paz. Y Dios dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Pero Satanás imita la paz. Según Satanás, ¿qué es paz para nosotros en este mundo? Para muchos, tener dinero, tener buenas influencias, porque cuando ya no tiene buenas influencias, pierde la paz. Cuando ya no tiene mucho dinero, pierde la paz. La droga, cocaína, morfina, se drogan para estar en paz. Cuando ya no tienen aquella droga, ya no están en paz. Satanás ha imitado la paz. No es la paz de Dios, no es la paz que Cristo ha dejado. Satanás es un imitador. Si llega el viernes, dice, ya a beber y a emborracharse y ir a los lugares de bailes, centros nocturnos, paz. No vas, ya no estás en paz. Satanás es un imitador. Él imita el gozo. Dios nos da gozo. Amén. Pero Satanás viene e imita el gozo. ¿Cómo lo hace Satanás? En una buena pachanga, una buena fiesta, un buen bailongo, mucha música, mucho baile, mucha sonrisa, mucha cerveza, mucha droga. Hay gozo. ¿Y el gozo de Dios?
No es ese gozo del mundo. Porque el gozo de Dios no depende de. El gozo, la paz, todo lo que da Satanás depende de. Depende de que si tienes dinero, depende de que si tienes salud, depende de que si tienes lo que quieres, depende de. La paz y el gozo que Dios da es una fuente que fluye dentro de tu vida. No depende de nada. Es algo que Dios ha dado en su vida, en tu vida, porque eres parte de Dios. Cuando dice Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No depende de que si tienes, que si no tienes, que si las cosas te salieron bien o te salieron mal, que si acertaste en tu decisión a un negocio o algo o te equivocaste. Amados hermanos, nuestra paz está anclada en la roca eterna que es Dios, la fuente inagotable que pone en nosotros el gozo. No es un sentimiento nada más de decir, oh, tengo gozo, gozoso. ¿Por qué? Porque todo me va bien. Amados hermanos, Pablo y Silas los acababan de patear, de golpear, de darles unos buenos varazos, unos buenos latigazos. Los aventaron allá adentro a la celda, no por maleantes, no por deshonestos, sino por predicar el nombre de Dios, por traer un evangelio de paz a las personas. Los aventaron allá. Les pusieron unos cepos en los pies que no necesariamente eran grilletes, con los pies holgaditos. Los lastimaron ahí, los encadenaron y ellos estaban gozosos. Amén. Porque el gozo de Dios no es como el de Satanás. El de Satanás es imitación. Por eso es que los cristianos no podemos caer en las mismas mentiras de donde salimos, de donde aprendimos nosotros que estábamos contentos porque todo nos salía bien, porque todo lo teníamos, porque todo lo lográbamos, y cuando no lo tenemos, ahí estamos llorando, todos enfurrunchados ahí, todos molestos, enojados o decepcionados. No es así la vida del cristiano. Dios a través de Juan hace hincapié sobre todas estas cosas, viendo o mostrándonos las imitaciones que Satanás hace. Imitación de la adoración. No importa a quién adores, no importa a quién tú sirvas, no importa dónde vayas. La imitación de la adoración al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, Satanás lo ha imitado. Y te adoras a ti mismo, adoras a alguien o cualquier muñeco y ya está. Adora lo que tú creas. Mientras tú seas feliz, no afectas a nadie. Está correcto. Satanás hace todas estas cosas. Eso es una grande equivocación, un grave error en la humanidad que no pone atención a su estado de vida. Satanás imita en las personas el estar bien. ¿Cuándo estás bien? ¿Cuándo debes estar mal? ¿Estás bien cuando logras tus ambiciones? ¿Estás bien cuando puedes poseer más fortalezas? ¿Estás bien cuando puedes aprovecharte del más débil? ¿Estás bien? Pero según Dios no es así. Porque según Dios estás bien cuando tus cuentas te salen en letras azules, amén, en cero, con tu Dios, amén. Cuando no sales con números rojos. Estamos bien cuando estamos a cuentas con Dios. Nos damos cuenta, Satanás es un imitador de todo lo que es correcto y él busca hacer lo malo. La gente dice, es que la adoración ha existido por antigüedades y años y la historia. Es verdad, porque la adoración ha existido por mucho tiempo, pero comenzó adorando
a Dios verdadero. Y después empezó declinándose la humanidad con Caín, cuando la adoración a Dios no la hizo de corazón puro. ¿Entienden esto? Si vas a adorar a Dios, vas a hacerlo de corazón. Si le vas a traer algo a Dios, sea lo que tú quieras traerle a Dios, se lo vas a traer de corazón. Porque si no se lo traes de corazón, simplemente Dios no te lo acepta. A Caín no le aceptó su adoración y Caín se molestó. Y la descendencia de él llegan a la conclusión fácil de que yo le tenga que traer a este Dios tan exigente. Mejor yo sigo adorando lo que yo quiero. Ahí me pongo este muñeco acá, esta piedra acá, esta imagen acá, el sol, a las estrellas, a la luna, y se acabó. No tengo lío. Satanás es imitador. Porque con Dios no se trata de que le vas a servir nada más por decir que eres servidor de Él. Tenemos que ser servidores de Él. Y para ser servidores de Él tenemos que aceptar sus condiciones. Amén. Ok, aquí vas a poner esto. Quiero esto bien limpiecito. Quiero que pases por aquí a tales horas y hagas este chequeo de tal y tal lugar. Y yo digo, no, es muy temprano, Señor. Yo mejor, ¿qué te parece si desde de las 7 de la mañana mejor lo cambio a las 9, no? Y paso a las 9. Señor, mira que esto está ahí, pero ¿y qué tal si lo cambiamos, Señor? Porque es que eso no nos gusta. Y ahorita nuestro tiempo que vivimos hoy, eso está anticuado. Ya no casa con tu mundo que creaste. Hoy estamos en un mundo de mente abierta. Tan abierta está que todo entra, ¿va? Cualquier basura. Es un mugrero. Pero son de mente abierta. Lo cambiamos, Señor, mejor. Hey, si somos siervos de Dios, no estamos para decirle a Dios cómo va a hacer las cosas. Él es el Señor de la casa. Amén. Tú y yo solamente tenemos que seguir las indicaciones. Pero eso, dice la gente, eso es para los borregos, para las manadas. ¿A dónde creen que van ellos? Los que piensan así, ¿a quién creen que van siguiendo? ¿De verdad se creen que es su idea personal de ellos? Ellos van siguiendo a alguien, pero ni siquiera se dan cuenta. Yo por lo menos sé que sigo a mi Cristo, pero ellos ni siquiera saben a quién siguen. A uno de mente abierta, yo creo, que les deja la mente toda torcida. El engaño siempre ha sido una arma de Satanás. Y Dios muestra en Apocalipsis que tu posición que tú logres en esta vida no te garantiza que de verdad eres muy inteligente como para negar el poder de Dios. Porque esos 3 espíritus inmundos salidos de cada una de estas bestias, incluyendo dragón, van a engañar a los reyes. Amén. A los que tienen poder. Así que el hecho de que tú los veas en una revista ahí porque es el empresario sutano de tal, importante hombre de negocios, triunfador en la vida, todo lo que dice es importante. No, hermanos, no necesariamente. Puede haber mucha basura. Es necesario que nosotros analicemos siempre que nadie está exento de ser intentado, de que Satanás intente engañarlos. El trabajo de Satanás siempre será engañar a las personas y confundirlas. Ese fue el trabajo desde que estaba en el huerto del Edén las criaturas de Dios. Engañarlas, confundirlas. Con que Dios te ha dicho que no comas del huerto del Edén. Buen tema, interesante. Y empezaron a platicar y llegó a confundirla las mentiras de Satanás. Es el trabajo de Satanás. Solamente Cristo te hará libre de todas estas confusiones. Dice la palabra de Dios: venid a mí. Venid a mí. Venir a Cristo Jesús nos ayuda a que nosotros no caigamos en las confusiones de un mundo que ahorita te dice: mira, cómete esto, que estos vegetales son lo máximo. Y al rato dice: no, tienen cáncer, te producen cáncer. Ahorita te dice: no, cómete estas
comidas y al rato dice, ey, que no, que ahora siempre no. Esta medicina es la nueva medicina para la salud de tal cosa, y después, ups, espérate, porque esto te produce esto y esto y esto y esto. Pero ya después de que ya pasaron un montón de tiempo, que ya te hicieron todos los daños que quisieron y ya se hicieron bien billetudos, ya sacaron bastante dinero del pueblo, ahora resulta que siempre eso es lo que te estaba matando de cáncer. Solamente Cristo Jesús puede hacernos libres de todos los engaños de Satanás. Pero las gentes prefieren seguir creyendo a aquellos que los engañan, sea con la religión. Sí, dije claro, con la religión, sea con la ciencia, sea con cualquier arte que pueda haber en este mundo. ¿Podemos nosotros diferenciar entre las cosas que son verdaderas y las cosas que son un engaño? Por supuesto que sí podemos, siempre y cuando querramos vivir en línea con el que nos crió y nos formó. Podemos comprender la sutileza de lo que hay detrás de cualquier persona que esté frente a nosotros, de cualquier libro que esté frente a nosotros, de cualquier situación que esté frente a nosotros. Podemos distinguir lo bueno de lo malo. Dios nos hizo con esa capacidad. Ahora, que pueda usted vencerlo, eso es diferente. Porque para eso solamente se necesita la persona de Cristo Jesús. Nada podemos hacer. Sin Cristo, nada podemos hacer. Amén. Sin Cristo, nada podemos hacer. Quiero terminar cuando Dios advierte a todos sobre los milagros. Dios manifestó con milagros todo lo que Él hizo. Decía en un momento, decía que Satanás ha estado imitando. Y cuando usted va a Mateo capítulo 24, ¿qué encuentra usted en Mateo 24? Encuentra solamente la afirmación de que esto ya es algo que Dios ha dicho, ha declarado de tiempos atrás. Dice, porque se levantarán falsos cristos, amén, falsos mesías, en otras palabras, falsos ungidos, como el anticristo que vendrá y como todos los que se han levantado en esos tiempos, y falsos profetas, como el falso profeta que habla el libro de Apocalipsis, y como falsos profetas que ya se han estado y están levantados en este tiempo, y harán grandes señales. Amén. Eso lo dijo Dios desde antes que Juan se le revelara el Apocalipsis. Dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo puede pasar esto? Satanás es imitador. Y las personas que no están interesadas en vivir una vida para Dios, sino solamente seguir señales, van a caer redonditos. Porque, ¡uy! Este es hombre de Dios. ¡Uy! Esta es mujer de Dios. ¡Uy! Esta es una congregación de Dios. Milagros. ¿Y la vida de las personas? ¿A dónde los van dirigiendo? ¿A la prosperidad financiera? ¿A dónde los van dirigiendo? Veladamente a depender del ministro o de la persona que está parada ahí, supuestamente vaso de Dios, haciendo milagros, dándole autoridad como última voz y última decisión y dirección de la vida de las personas, a una cosa de dejar a un lado la palabra de Dios. Cuidado, tengamos cuidado. El mensaje de hoy a nuestras vidas es volver a recordarnos lo que ya sabemos. Los milagros mentirosos, los milagros que nos llevan fuera del camino de Dios, existen, están, y las gentes siguen cayendo en esos engaños. Estos engañadores lograrán vencer a la humanidad, haciéndoles pensar que pueden vencer a Dios. Dice que saldrán a engañar a las naciones, a los reyes, para traerlos ahí, a ese lugar donde ellos van a tratar de ir contra Dios en el Armagedón.
Dios ya los golpeó. Los sellos, las trompetas nos hablan de todos estos golpes a la humanidad. Primero Dios trata con la naturaleza, golpea duro la naturaleza, afecta la vida humana, pero hasta ahí. Después Dios afecta directamente la vida de la humana de gente rebelde. Pero amados hermanos, cuando llegan los juicios de la ira, de las copas de la ira, la humanidad todavía no reacciona y sigue blasfemando el nombre de Dios. ¿Le dice a usted algo esto? ¿Sabe por qué a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles en nuestras vidas? Somos duros. Somos más duros que el matambre. Bueno, así le llaman en Sudamérica, ¿verdad? Ha sido un rico matambre de la panza de la vaca, de la parte de adentro de aquí de la panza. Y sale sabroso, por cierto, que me encanta el matambre. Nada más espero un día ir a Argentina a comerme un rico matambre. Duro, entonces parece baqueta. Y somos duros. Y todavía nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Y por qué por qué? Porque por más que la humanidad ya recibió y vio grandes castigos, vio a aquel que puede manejar las plagas y las puede poner y quitar, no se arrepienten. Siguen blasfemando el nombre de Dios. Siguen tras las brujerías, tras la hechicería, tras los agoreros, tras la idolatría, dice el libro de Apocalipsis, y no se arrepienten de todas sus maldades, de todos sus crímenes, de todas sus fechorías. Somos duros, hermanos. Somos una humanidad que si no mantenemos los pies sobre la tierra y los arrodillamos delante de la presencia de Dios, somos duros. Dice la Biblia, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ese es como un paréntesis del mensaje, porque ya aquí adelante dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En otras palabras, aquí mete un pequeño paréntesis corta, lo que debería continuar, los reunió en el lugar que se llama Armagedón. Y la gente interesada, wow, ¿qué será Armagedón? ¿Dónde será Armagedón? No, pues es una área de que le llaman Megido o Megiddo, ahí en la parte casi sur, o es suroeste de Israel. Y otros dicen, no, ¿qué pasó? Es un pequeño lugar, ¿cómo van a caber tantísima gente ahí en una batalla? Y empieza la gente a hacer su teología, a discutir, y se deslizan, se van en lo anterior. No les importa lo anterior que le dice Juan. ¿Qué le dice Juan? Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado. Eso es lo que debería de importarte. Porque si la batalla es solamente un recordatorio, como dicen muchos teólogos, de aquellas batallas de Megido, como que le recordaban a Israel odio, muerte, castigo, justicia, batallas donde peleó Esther, ándale, por andar hablando algo que no había notado. Barak, ¿con quién estaba? Con esta mujer. A ver, Débora, gracias hermana. Con Débora, la juez de Israel, Débora. Se me estaba olvidando tu nombre, Débora. Amados hermanos, ¿y qué las discusiones? ¿Y qué lo importante realmente de ese lugar? Si es allá, más acá, existe, no existe. ¿Qué es lo importante sobre si estás preparado para cuando Cristo venga? Amén. Y Dios hace hincapié y le dice a su pueblo, primeramente Dios anuncia con denuedo a la humanidad que Él viene. Cuando Él dice
he aquí yo vengo como ladrón. Él está anunciando que Él viene. No importa cuál sea la mentalidad de las personas, ya tardó en venir, Él no va a venir, eso no existe. No importa qué piense, Dios dice, vengo. Otro punto más. Dios nos recuerda en esta palabra que Dios espera que su iglesia le esté esperando. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuál es tu decisión? ¿Ya te cansaste? La Biblia dice que muchos se cansarán y dirán, mi Señor tarda para venir. Y va a empezar a hacer cosas malas. Cuidado. No, hay demasiado tiempo, ya la iglesia está toda perdida, ya perdió la brújula, ya no sé ni cuál es la iglesia del Señor, ni cuál no, ya no voy a ninguna, me quedo en mi casa yo solo. Cuidado, te estás exponiendo a que Satanás destruya tu vida. Cuidado, hay iglesia de Dios, por supuesto, todavía no se la ha llevado el Señor, hermanos. Amén. Y la iglesia del Señor no se llama iglesia sutana de tal. Hay iglesias del Señor, búsquela y congréguese ahí. Pero hay. Dios espera que su iglesia le espere aún en medio de la oscuridad que viva este mundo. No importa si los demás siguen o no siguen. No importa si los demás quieren ver a la iglesia como el mundo. Usted debe seguir a Dios. Dios invita que vele, que no se duerma. Yo vengo, dice, como ladrón. Bienaventurado el que vela. Dios invita a que no se desanime por la inmoralidad creciente. ¿Verdad que sigue creciendo la inmoralidad? Sigue creciendo la crueldad. Sigue creciendo la falsedad en la religión. Sigue creciendo. La humanidad sin Cristo será sorprendida, pues no esperan que Cristo venga. Pero no la iglesia, no sus hijos. Amén. Porque ustedes, Dios nos invita a que estemos velando, esperándolo. Así que la venida de Cristo Jesús será como ladrón, pero no para sus hijos, porque sus hijos estarán escuchando esta palabra que Dios enseña hoy, que les está recordando a ustedes. No se duerma. No se duerma, manténgase esperando a su Señor, porque Él vendrá. Dijo que vendrá, vendrá. He aquí yo vengo. Desgraciadamente, para las personas que no invocan el nombre de Dios y no les importa más que a veces ponerse un título de cristianos, vendrá como ladrón. Ni cuenta se van a dar cuando Él venga. La humanidad sin Cristo será sorprendida, pues ellos no esperan que Cristo venga. Hay bienaventuranza en el que vela y espera a Dios. Amén. Hay bienaventuranza, dice bienaventurado. En otras palabras, feliz, dichoso. Dichoso, porque está velando. El pueblo de Dios reconoce que el pecado trae desnudez, trae vergüenza. Usted recorre su Biblia, va a Génesis, cuando pecó Adán y Eva. ¿Qué les trajo el pecado? Vergüenza. Vieron que estaban desnudos y se escondieron de Dios. Trae vergüenza, trae esconderse de Dios. Por eso no es que la gente realmente no crea en Dios. La gente se esconde de Dios y llega a decir no existe Dios, para no estar sufriendo, lavar sus conciencias. Armagedón es sinónimo de castigo, de muerte, de fatalidad, juicio, de todo esto. Y esto era claro para la audiencia temprana. Para los hebreos ellos entendían todo esto. Lo único que le espera a Satanás y a sus seguidores es el Armagedón, es juicio, es fatalidad. Es un engaño de Satanás que Dios no existe. Es un engaño de Satanás que no hay ningún juicio. Es un engaño de Satanás que el infierno no está o no existe. Decir que el infierno está en esta vida o de plano no existe es un engaño. Que no existe la verdad de la palabra de Dios y que todo está corrompido es un engaño.
¿Tú aún decides por ti mismo? ¿Aún decides por ti mismo? ¿O otros deciden por ti? ¿De ti mismo decides no seguir a Dios? ¿De ti mismo decides no creer en Dios? ¿De ti mismo decides creer en Dios? ¿Por ti mismo decides seguir a Dios o por otros? Porque mucha gente dice, yo no creo en Dios. No es su decisión, es la decisión de otros. Otros dicen, yo amo a Dios, yo sigo a Dios. No es su decisión, es de otros. Debe ser tu decisión. ¿Cuál es tu decisión? Hoy todavía no ha venido nuestro Cristo. Hoy todavía no ha venido nuestro Señor. Si decides por ti mismo seguir a Cristo Jesús, sé firme. Amén. Sé firme. ¿Es tu decisión seguir a Jesús? Tú has decidido por ti misma, por ti mismo, servir a Dios. Te invito a que dobles tus rodillas y le pidas al Señor, Señor, ayúdame. No sé cuál sea tu tiempo ni tu momento que estés pasando en tus aflicciones, tus tribulaciones, las cosas que tú no puedas comprender todavía. Pero Dios está para ayudar a aquel que por sí mismo le busca. Oremos al Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, mi Padre poderoso, te damos gracias por tu palabra, Jehová, Dios de los cielos. Y te pido, Señor, por aquellas personas que por sí mismos están tomando su decisión, sea correcta o incorrecta, pero buscan, Señor Dios, en verdad por sí mismos creer o no creer en ti. Padre, guía la vida de aquellas personas que por sí mismos, Padre poderoso, han decidido servirte, mi Dios. Que puedan aprender a seguir a un Dios que los ama, los ha cuidado, los ha bendecido. Que no importa la situación de este mundo, la inmoralidad, las ideas, la manera de creer, Señor, tan errónea, ellos puedan creer firmemente, al igual que tus siervos, Señor Dios, en tu palabra y dirigirnos por tus sagradas escrituras. Padre, bendice nuestras vidas. Que podamos, Señor, seguirte de una manera honesta, de una manera genuina, de una manera correcta, Señor. No como aquellas personas que, pretendiendo usar tu nombre, Señor Dios, tuercen su creencia y creen, Señor, en cualquier otras cosas, simplemente son el reflejo de sus caprichos, de sus deseos personales, pero no es tu voluntad. Hacen guerras a las cuales le llaman santas. Hacen religiones, Señor Dios, a las cuales les dicen que son de Dios. Forman creencias y estilos de vida, Señor, que dicen que vienen de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a mantenernos, Señor, correctamente en tu camino y a enderezar nuestros pasos de aquellas veredas que no estamos caminando correctamente. Señor, gracias porque te tenemos a ti y podemos aprender a caminar de una manera recta, limpia delante de tu presencia. Y aquellos, Señor, que no te han aceptado, que no creen en ti, ayúdalos, Padre, para que ellos puedan comprender, Señor, que el pecado en que viven les lleva a condenación eterna, crean o no crean en ti. Un día estarán delante de tu juicio, tomando, Señor Dios, también el castigo, la muerte eterna, por no aceptar el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Pero si alguno de ellos desea, Señor, ese nuevo cambio en su vida, guíalos. Pon, Señor Dios, a alguien cerca de ellos que puedan explicarles la pureza y la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor.
Gracias por todo. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.